Debatimos en la Cámara por enésima vez el tema de la lucha contra el fraude fiscal y eso nos obliga a repetirnos en los argumentos. Pero no lo digo como un reproche hacia el grupo proponente, todo lo contrario, sino como un reproche al grupo mayoritario, porque tal vez deberían pensar que cuando todos los grupos insistimos y coincidimos en la necesidad de abordar este tema, algo queda por hacer. Tal vez ustedes podrían decir que no es así, pero desde la última vez que debatimos este tema, ¿ha dejado la economía sumergida en España superar el 20% del PIB? No es así. Todos los estudios siguen coincidiendo en que nuestra economía sumergida supera el 20% del PIB y, por tanto, duplica la media de la Unión Europea. Si eso no fuese así, podrían decirnos, oiga, no insistan, pero es que sigue siendo así. Pueden decir, ¿y cómo sabemos que esa es la cifra, si es economía sumergida? Es que hay numerosos estudios académicos que coinciden estudiando el consumo de electricidad, estudiando el uso de efectivo, y todos llegan más o menos a esa misma cifra. Aún así, tiene razón el grupo proponente que sorprende la falta de estudios oficiales sobre la cuestión. Hay más estudios académicos, pero convendría abordar esta cuestión también desde el ámbito del estudio oficial con mucho más rigor. ¿Es verdad o ha dejado de ser verdad desde la última vez que discutimos este tema que se dejan de recaudar cada año en España 7-8 puntos del PIB por causa del fraude fiscal? Estamos hablando de 70.000, 80.000 millones de euros, una cifra equivalente que supera ligeramente el total del déficit público. Es cierto, como hemos dicho otras veces, no nos engañemos, no vamos a reducir el fraude a cero, pero si lo redujésemos a la mitad, a los valores europeos, que no parecen inalcanzables, reduciríamos nuestro déficit público a más de la mitad y nuestra situación fiscal sería totalmente diferente. El fraude fiscal es una forma de competencia desleal para el que cumple y rompe totalmente la equidad de nuestro sistema tributario. Por tanto, nos parece muy pertinente insistir en la cuestión, dado que los datos de la realidad siguen siendo los que son. A nuestro grupo le preocupa especialmente esta cuestión y hemos traído numerosas iniciativas a la Cámara en forma de proposición no de ley, de preguntas orales, escritas, de enmiendas a las leyes, pero como lo bueno nunca sobra, nos alegra que se siga insistiendo en la cuestión y acogemos favorablemente la proposición de ley que nos trae hoy la Izquierda Plural. Pasando a analizar sus propuestas, como no podía ser de otra manera, hay algunas en las que coincidimos, buena parte, algunas menos en las que discrepamos y otras que echamos en falta. Respecto a las que coincidimos, pues como digo, son numerosas, y no lo digo para reclamar derechos de autor para nuestro grupo, sino para llamar la atención sobre el hecho de que si dos grupos tan distintos como Unión, Progreso y Democracia y la Izquierda Plural coinciden tanto en este tema, no debe ser tan imposible lograr un acuerdo más amplio. Es un tema transversal en el que es posible que grupos muy distintos estén esencialmente de acuerdo en muchos puntos. Por ejemplo, en la cuestión de evitar dilaciones en los procedimientos, dilaciones que a menudo se utilizan como estrategia. Cuestiones como igualar el plazo de prescripción administrativa y penal, algo en lo que están de acuerdo el 99% de los expertos fiscales, y poner esos dos plazos de prescripción en los 5 años. Cuestiones como una muy importante, limitar la estimación objetiva, que tuvo su sentido en el pasado, pero con los procedimientos informáticos que hay hoy en día ha dejado de tener el mismo sentido que inicialmente y sería conveniente limitar el acceso a ese procedimiento de estimación objetiva, algo en lo que también los fiscalistas están esencialmente de acuerdo y nosotros compartimos con el grupo proponente. La necesidad de que haya un mayor control en las operaciones con paraísos fiscales, que se nos dirá que ya se está haciendo. Bueno, se estará haciendo, pero queda mucho por hacer. Y algunos paraísos fiscales tan cercanos como el que señalaba el señor Garzón, Gibraltar. La necesidad de ser críticos con la amnistía fiscal que este Gobierno ha promulgado el año pasado, un fracaso recaudatorio sin paliativos, pero no solo un fracaso recaudatorio, sino una inmoralidad. Aunque se hubiese recaudado más, no se puede romper de esa manera la conciencia fiscal de nuestro país. Y estamos de acuerdo, como se plantea en la proposición de ley, en que se estudie el origen de esos capitales para que nos aseguremos de que no hay capitales que tienen orígenes ilícitos y que se han blanqueado con esa amnistía. Son, por tanto, muchos los puntos de coincidencia de mi grupo con los de esta iniciativa.
En otras cosas discrepamos. Algunas adelantaba el señor Azpiazu. Nos parece que la lucha contra el fraude es un objetivo, pero que tiene que ser compatible con otros objetivos y que limitar el pago en efectivo tan drásticamente como aquí se propone, pues tendría inconvenientes para la vida cotidiana de los ciudadanos y para el normal funcionamiento de la economía. Y también se incluyen en la proposición de ley algunas reivindicaciones profesionales que son muy legítimas, pero que no estamos seguros de que sea aquí el sitio para incluirlas. En cualquier caso, si esta iniciativa siguiese adelante, ya tendríamos ocasión de enmendar estos aspectos. Temas en los que coincidimos, muchos, temas en los que discrepamos, algunos, y temas que echamos en falta. El señor Garzón lo comentaba en su exposición, pero no lo hemos visto reflejado en la proposición de ley, un tema fundamental, que es el de los medios de la agencia tributaria. Podemos poner en las leyes lo que queramos, el papel lo aguanta todo, pero si el defraudador no ve que aumenta su probabilidad de ser descubierto, el endurecimiento de la ley no le va a asustar demasiado. La agencia tributaria de nuestro país es muy eficiente, todos los estudios coinciden sobre eso, es una agencia muy eficiente, pero con escasos medios. En términos de gasto respecto al PIB, gastamos la tercera parte que nuestro vecino, Francia, la mitad que Alemania. Pues con la tercera parte de medios, con la mitad de medios, no es sorprendente que el fraude sea el doble. Estos efectivos de la agencia tributaria se mantienen más o menos constantes, en unos 27.000 efectivos, desde la creación de la agencia. Y no es que la situación esté mejorando, es que está empeorando. En los últimos presupuestos generales del Estado y en los anteriores han disminuido los recursos de la agencia tributaria y está el tema de la tasa de reposición, que seguro que el portavoz popular nos dirá, no, es el 10%, hemos hecho una excepción, es el 10%, es decir, es el menos 90%. De cada 100 que se jubilan, 90 no se reponen. Con lo que se están disminuyendo ya los escasos medios de la agencia tributaria, cuando deberían aumentarse para hacer más inspecciones in situ o para combinar la lucha del fraude fiscal con el fraude laboral. Si dedicamos la mitad, la tercera parte de medios que nuestros vecinos, no es sorprendente, insisto, en que el fraude sea el doble. Nos preocupa también la independencia de la agencia tributaria. Hace poco tiempo, una semana y media más o menos, formulamos una pregunta por escrito al Gobierno sobre esta cuestión, porque desde que gobierna el Partido Popular, en 20 meses de gobierno del Partido Popular, ha habido 310 ceses de inspectores en sus puestos en la agencia tributaria, casi el 20% del total. Y la mitad de estos inspectores están en puestos de libre designación, es decir, en puestos de libre destitución. Creemos que sería importante mejorar la independencia de la agencia tributaria y evitar las interferencias políticas. Y no solo cuestiones que tienen que ver con la agencia tributaria. Nos parece muy importante aumentar la conciencia social sobre este problema, porque hay un gran fraude, el fundamental, pero también hay un pequeño fraude cotidiano en alquileres que no se declaran, en reparaciones domésticas que no se declaran. Sería importante aumentar la conciencia social con campañas en los medios de comunicación, que se echan en falta desde hace mucho tiempo, y con introducción de estas materias en el propio sistema educativo. Aunque no nos engañemos, y algún orador también hablaba de esto, por mucho que predicásemos en los medios de comunicación, por mucho que predicásemos en el sistema educativo, la mejor prédica es el propio ejemplo. Si los ciudadanos ven despilfarro en el gasto público, eso deslegitima el sistema fiscal. Ellos ven que el dinero que contribuyen no se utiliza adecuadamente. Cualquier gasto inútil, cualquier despilfarro contribuye a deslegitimar el sistema fiscal, aunque no excuse, por supuesto, de ninguna manera el fraude. Y no hablemos no ya del despilfarro, sino de la corrupción política. Si los ciudadanos ven que los partidos políticos, dirigentes de partidos políticos, no cumplen con sus obligaciones fiscales, de poco servirían las campañas divulgativas. Y el caso último, más espectacular, es el caso Bárcenas, aunque hay más casos que han salpicado prácticamente a la totalidad del arco parlamentario. Por tanto, concienciación, pero sobre todo ejemplaridad. Resumiendo y para terminar, el problema sigue vivo, las cifras de fraude siguen siendo escandalosos, ninguna iniciativa es superflua mientras esa realidad no cambie y nosotros apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley.